Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a todos sus miembros, el tratamiento que le dieron a este proyecto de ley en conjunto con otras iniciativas de algunos legisladores. Realmente me parece un tema sumamente importante porque la inteligencia artificial, lo sabemos, ya no constituye una promesa futura ni tampoco es una innovación sectorial que sea aislada. Este tema se ha transformado en una infraestructura transversal del poder económico, político y social que mundialmente y en cada uno de los países y de los estados tiene un enorme impacto en áreas tan sensibles como lo son la administración pública, la seguridad, la salud, el ambiente, el trabajo, la educación y de manera especialmente delicada también, creo, señor presidente, la democracia y sobre todo los derechos humanos. Cuando hablamos de regulación sobre inteligencia artificial, muchas veces se ha mencionado que hablamos de regulación versus innovación, lo cual me parece que es una falsa dicotomía, porque la evidencia lo que está mostrando a nivel mundial es que sin reglas claras la innovación no se distribuye de manera justa y que además profundiza asimetrías existentes. Cuando hablamos de regulación de la inteligencia artificial, y ya hemos mencionado estos conceptos en oportunidad del tratamiento de otros proyectos referidos tal vez a educación, yo he mencionado que la carrera mundial hoy ha cambiado el eje y hoy el predominio y la supremacía de los gobiernos y de los grandes estados mundiales va por la carrera sobre el control de la inteligencia artificial, pero hay un condimento nuevo que cambia el geoposicionamiento mundial en lo que tiene que ver con la política pública, el dominio de los estados, y hoy tiene que ver con la supremacía económica, señor presidente, y hay datos que a mí realmente me impactan y me llaman mucho la atención. Cuando uno puede analizar y ver números que tienen que ver con cuánto cotiza como valor de mercado las empresas tecnológicas, estamos hablando obviamente en dólares. Por ejemplo, se puede decir que Nvidia, Microsoft y Apple, que tienen entre 3,5 y 3 trillones de dólares de valor de mercado, superan claramente el PBI de países europeos, como podemos mencionar, por poca diferencia, pero también incluye a Reino Unido, a Francia, a Italia, a Canadá y a Brasil, que tienen sus PBI expresados en dólares en el 2025 en 3,5 trillones hasta 2,1 trillón. Es decir, hay empresas tecnológicas que tienen mayor valor de mercado que los países. Entonces, lógicamente, si hay un predominio económico de esta magnitud, ¿cuáles son las decisiones que condicionan o cuáles son los factores que condicionan las decisiones que van a tomar los países? ¿Y cómo nos vamos a parar frente a esto? Hubo respuestas muy disímiles a lo largo de estos últimos años de los grandes estados. Primero, Estados Unidos se mostró ajeno a todo tipo de regulación, permitió al gobierno federal que los estados en Estados Unidos tomen sus propias regulaciones y recientemente el presidente Trump, alineado con estos principios de la libertad económica, el capitalismo y demás, dijo: no, señores, va a haber principios rectores que voy a determinar yo desde el gobierno federal, a los cuales los estados se van a tener que circunscribir, y esto es algo nuevo. Europa hizo una mega regulación donde reguló medularmente detalles de cómo inclusive las empresas tecnológicas tenían que manejarse e hizo una regulación tan detallada que ahora está sufriendo las consecuencias y están retrocediendo porque se les ha tornado complejo hacer la aplicación de sus propios principios. China es otro capítulo en donde no conocemos del todo, pero que se ha inclinado hacia la regulación también y sobre todo, bueno, esto lo dice Estados Unidos y organizaciones de Estados Unidos como por ejemplo Human Rights Watch, que tiene amplios informes acerca de excesos, pero bueno, lo tomo con pinzas también porque realmente no he podido acceder a muchos datos de China,
pero acerca de la utilización de inteligencia artificial para control ciudadano e inclusive la implementación de scores como sistemas veraz, por ejemplo, sobre comportamientos de algunas comunidades, sobre todo árabe o palestina, que están dentro de China, en donde el gobierno chino ha establecido mediante un algoritmo algunas previsiones sobre contenido riesgoso de actividades de ciudadanos. Pero bueno, este es un informe que emite Estados Unidos. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque uno diría, a ver, ¿qué es lo que pretendemos hacer en Tucumán, una provincia pequeña del norte argentino, dentro de Argentina, hablando de regulación de inteligencia artificial? Y bueno, ciertamente es un tema polémico porque Argentina, en la alineación de lo que el presidente Milei viene diciendo, alineado también con Estados Unidos, es antirregulación. Ya lo dijimos también en este recinto, en el Congreso Nacional. Hay más de 25 iniciativas que tratan sobre regulación de inteligencia artificial para Argentina, que todavía no se han sancionado. Muchas de esas iniciativas son copias de lo que se hizo en Europa. Yo creo que esas ya no se van a tratar porque el resultado en Europa no fue bueno. El gobierno nacional prometió hace unos meses o años, diría, que iban a sacar una estrategia para Argentina sobre implementación de inteligencia artificial. Todavía no vimos la luz sobre esa estrategia para nuestro país. Lo que sí es importante decir que en las provincias argentinas no existen leyes como la que vamos a sancionar hoy. Esta va a ser la primera ley en el país, aunque la provincia de Buenos Aires sí emitió hace 2 o 3 semanas una resolución muy interesante que lo hizo en el ámbito del Poder Ejecutivo, que la tengo acá, que me parece que es bastante innovadora, pero que también se mete a regular algunas cuestiones que probablemente tengan algunas dificultades también de implementación, porque también afectan el sector privado. Yo creo que con muy buen tino la comisión que tenemos en esta Cámara de Ciencia y Tecnología, que realmente estudia los temas y profundiza sobre los temas, ha hecho de la síntesis de todos los proyectos presentados una regulación que es una regulación que trata de adherir a los principios éticos de uso e implementación de inteligencia artificial de la UNESCO. Es algo muy general, pero no deja de ser importantísimo que nosotros podamos adherirnos en la provincia de Tucumán a lo que dice UNESCO, que habla de ética en la implementación de inteligencia artificial, porque habla de poner por encima de cualquier implementación el respeto a los derechos humanos, habla de un capítulo de justicia e inclusión, habla de transparencia del resultado de lo que contienen los algoritmos, habla de responsabilidad y siempre de supervisión humana, habla de protección de datos personales. Son amplios los principios que estableció UNESCO, son principios establecidos en el 2021, que si bien no son vinculantes de manera directa, al nosotros transformarnos en ley y adherirnos, estamos pidiendo a los poderes que al implementar inteligencia artificial para sus diferentes usos, se circunscriban a estos principios. Algo que creo que es súper importante también es que también habla de inteligencia artificial y medio ambiente, que es un tema que está muy en boga y muy en discusión, porque los datos son súper elocuentes. Por una consulta realizada a un sistema de inteligencia artificial puede requerir 10 veces más energía que una búsqueda tradicional. O sea, ¿tiene más beneficios? Sí, seguro que sí, pero usa 10 veces más energía. Si se mantiene la tendencia actual, lo que se dice que el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro podría demandar volúmenes de agua equivalentes al consumo anual de países completos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. También el consumo eléctrico de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial podría superar los 1000 teravatios hora anuales, más del doble de lo que utilizaba hace solamente 4 años. No quiero extenderme mucho, la verdad que creo que el tema es muy importante. Sí quiero traer a colación un tema que me parece fundamental analizar, porque no está lejos de lo que puede suceder acá en nuestra provincia. En Estados Unidos, en un estado, en Wisconsin, esto es del año 2016, no es algo nuevo, un ciudadano que se llama Eric Loomis fue condenado a prisión.
y fue condenado a prisión por un delito no considerado grave. Se trataba de una evasión policial en un vehículo robado. Resulta que en Wisconsin hay una empresa que le vendió al Poder Judicial de Wisconsin un sistema de inteligencia artificial que se llama COMPAS, que se utiliza actualmente. COMPAS son las siglas en inglés, pero en realidad lo que se trata es de un sistema de evaluación de riesgo para orientar sanciones penales alternativas. Entonces, cuando fueron a juzgar a este ciudadano Loomis con este sistema COMPAS, en la sentencia le denegaron una pena alternativa y lo mandaron a cumplir prisión efectiva. Pero la sentencia, ¿qué dijo? La sentencia dijo que se apoyaron en lo que el sistema COMPAS dijo, que era un algoritmo que lo que establecía era que este ciudadano tenía un alto riesgo de reincidencia y un alto riesgo de peligro para la comunidad. Toda la decisión estuvo basada en lo que predijo un algoritmo. Entonces, lo que los abogados de Loomis fueron a decir en la Corte de Wisconsin, que estableció un fallo, que es un fallo que es muy conocido y que se utiliza mucho para analizar inteligencia artificial y principios éticos, lo que dijo es, y esto es llamativo, que el sistema tenía que ser utilizado, o sea que estaba bien que se utilice este sistema algorítmico, que lo que no estaba bien era que se había apoyado una sentencia en este sistema algorítmico, es decir, se podía utilizar pero para otras cosas, no para apoyar una sentencia, porque la sentencia no fue revertida. Y lo que los abogados de Loomis cuestionaron fue que era una caja negra. Es decir, no podían saber por qué este ciudadano, de acuerdo al algoritmo, tenía esta sentencia, esta calificación de alto riesgo. Imagínense ustedes si nosotros ahora que, por ejemplo, el Poder Judicial de Tucumán ya ha dictado una acordada, y esto vamos a relacionarlo con un tema que vamos a tratar hoy, que es la prórroga del sistema conclusional. Supongamos que por la enorme cantidad de causas que todavía están en el sistema conclusional, que hoy coexiste con el sistema adversarial que tenemos, decidiera la Corte implementar un sistema parecido con inteligencia artificial, con una calificación algorítmica para aquellas causas, por ejemplo, para priorizar cuáles van a salir primero, o si se van a dar de qué modalidad de pena, o si se van a plantear cuestiones de cumplimiento de pena diferentes, y aplicar a un sistema algorítmico. Probablemente estos sistemas algorítmicos están alimentados con cuestiones referidas a nivel educativo, a dónde vive la persona, cuáles son sus antecedentes, y nos basáramos solamente para dictar sentencia en cuestiones algorítmicas. Y esto la Corte, yo lo sé por boca de los vocales de la Corte, están empezando a trabajar con sistemas que tienen que ver con implementación de inteligencia artificial. O sea, bienvenidos sean. Inclusive nosotros en esta Cámara estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que pueda ayudarnos a pasar al lenguaje claro las leyes, que ya tiene un significativo avance y que se va a aplicar sobre el digesto. Pero si nosotros, brevemente, señor presidente, y ya para terminar, no somos conscientes de que esta innovación es muy buena, es bienvenida, nos va a ayudar y va a asistir a nuestro desarrollo como economía, también como seres humanos, como políticas públicas, pero si no atamos esto a la regulación que tenga que ver con la implementación con estos principios éticos, vamos a estar aplicando una tecnología que va a terminar volviéndose en contra del propio ser humano. Así que es por este motivo que creo muy importante la sanción de esta ley. Gracias, señor presidente.